Cuando comprendáis que en la conciencia está vuestro verdadero valor, viviréis en armonía con todo lo creado por vuestro Padre. La conciencia embellecerá la pobre vida humana. Esta vida que hoy contempláis con indiferencia, porque no sabéis lo que despreciáis, ni imagináis su perfección. Voy a demostraros el tesoro espiritual que llevándolo consigo no habéis sabido descubrir. Voy a convencerles de que ya mucho escudriñaron lo material, ya se entregaron a lo pasajero, a lo fugaz. Voy a enseñaros a buscar en su propio espíritu la conciencia, que es la esencia divina que en cada persona he dejado, para que vuestro espíritu no se pierda en el azaroso peregrinaje de la tierra. Se le ha dotado de una luz superior, que es la conciencia. No acalléis la voz de la conciencia. Cuando os señalé vuestros errores, oídlos, porque es mi voz a través de la conciencia. Después de haber reparado vuestras faltas, elevad vuestro espíritu en oración, y siempre me encontraréis esperándoos para daros la paz. Cuando el mundo os cause dolor, y comprendáis que no hay en él quien os consuele, depositad vuestra queja en mí, y yo os consolaré. Porque nadie puede callar la voz de ese juez que vive unido indisolublemente a vuestro espíritu. Analizaréis todos los actos de vuestra vida y ninguno se sentirá juzgado con exceso ni de rigor o sobra de benevolencia. Ahí será donde esa luz que puse desde el principio para que iluminara el camino del espíritu brillará intensamente. Por otro lado, mirad que si en lugar de seguir los dictados de la conciencia, os inclináis a obedecer los impulsos de la carne, pronto retornaréis al camino de la lucha estéril, el mundo de las frivolidades y de la vanidad, en donde vuestro espíritu se sentirá vacío y triste. Siempre que queráis saber si el camino que seguís es el de la evolución, consultaréis a la conciencia, y si en ella hay paz y en vuestro corazón se alberga la caridad y la buena voluntad para vuestros hermanos y hermanas, estaréis seguros de que vuestra luz aún ilumina y vuestra palabra consuela y sana. Mas si descubriereis que en vuestro corazón ha germinado la codicia, la mala voluntad, la materialidad y la lujuria, podéis estar ciertos de que vuestra luz se ha tornado en tiniebla, en impostura. ¿Queréis que cuando el Padre os haga el llamado, presentéis en vez de trigo dorado una cosecha inmunda? Mi camino es claro y luminoso, y quien abre sus ojos y busca, pronto la encontrará. Me place que exista esa lucha interior dentro de cada uno de vosotros, porque significa que a pesar de sentiros sujetos a las tentaciones de la tierra, aún conserváis amor por mí y sabéis escuchar la voz del Espíritu que reclama al mundo y que reclama a la carne sus derechos. Pero hay de los que no sienten dentro de sí esa tempestad, porque su corazón frío será como el sepulcro que guarda un muerto. El mundo es valle de expiación
en el que así como se peca, también se purifica. Pero debéis llegar a mí por el camino de la verdad. Yo soy la puerta eternamente abierta, que os invita a penetrar en mi santuario, ahí donde está vuestra heredad. Bendito el que busca estar en paz con su conciencia. Pero si no escucháis la voz de la conciencia, que es mi propia voz, no llegaréis a tener comunicación con mi divinidad. De cierto os digo que la expresión más elevada y pura del Espíritu es la conciencia, esa divina luz interior que le hace ser entre todas las criaturas que le rodean la primera, la más alta criatura, la más grande y la más noble. Así, guiados por la conciencia, os dejé que eligieseis el camino y habiéndoos decidido a buscarme y practicad el bien en este sendero, habéis tenido un maestro incansable y amoroso que os corrige con dulzura, que os juzga con divina justicia y que os ama como Padre perfectísimo. La conciencia jamás se extravía porque es mi propia luz. Por ventura, oísteis que haya alguna vez que dijera en alguna ocasión, matad a vuestro hermano, o que os ordenara desobedecer al Padre que os engendró, o a vuestra madre que os concibió. ¿Escuchasteis acaso que alguna vez os aconsejé tomar lo prohibido? No, de ninguna manera. Yo soy tu buen guía, vuestro consejero y juez, pero lo hago a través de vuestra conciencia, porque en la conciencia estoy yo. ¿Queréis escucharme con el Espíritu para que Él sea quien sustente y aproveche la esencia de esta enseñanza? Limpiad entonces vuestro corazón, despejad vuestra mente y dejad que sea vuestra conciencia la que os guíe. Veréis entonces cómo en vuestro ser comenzará a efectuarse una transformación, no solo espiritual, sino moral y corporal. Aquella elevación que con el conocimiento vaya adquiriendo el espíritu, aquella limpidez que vaya alcanzando, se reflejará en los sentimientos del corazón y en la salud del cuerpo. Vuestras obras están anotadas una a una en el libro de vuestros méritos, aquel que se va imprimiendo en la conciencia, lo que permite distinguir lo lícito de lo ilícito. Por tanto, la conciencia es la chispa divina, es una luz superior y es una fuerza para ayudar al ser humano a no pecar. El mérito consiste en escuchar aquella voz, en persuadirse de que ella nunca miente ni se equivoca en lo que aconseja, y en obedecer fielmente sus dictados. Como vosotros podréis comprender, para escuchar claramente aquella voz, se requiere preparación y concentración en sí mismo. La conciencia siempre se ha manifestado en el ser humano, pero la humanidad no ha alcanzado el desarrollo necesario para guiar toda su vida por esa luz. Ha tenido necesidad de leyes, enseñanzas, preceptos, religiones y consejos. Cuando los seres humanos lleguen a penetrar en comunión con su espíritu, y en vez de buscar lo espiritual hacia el exterior, lo busquen en su interior, podrán escuchar la voz suave, persuasiva, sabia y justa, que estuvo siempre vibrando en ellos sin que la escuchasen. Y comprenderán que en la conciencia
está la presencia de Dios, que ella es el verdadero medio por el cual el ser humano debe comunicarse con su Padre y Creador. Vuestra conciencia, que antes no era escuchada, hoy se encuentra envolviendo a todo vuestro ser. Presta a doblegar los impulsos de la carne. Ella os hará comprender si sois lentos para caminar, si vais demasiado deprisa o si os habéis estacionado. Por lo tanto, la espiritualidad permite a la conciencia manifestarse con mayor claridad. Y quien sepa escuchar esa voz, una voz sabia, no se dejará engañar jamás. Intimad con la conciencia, es la voz amiga, a través de la cual asoma el Señor su luz, ya como Padre, ya como Maestro, ya como Juez. Si profundizáis en estas enseñanzas, en algún momento llegará a vosotros el arrepentimiento. Habréis de derramar lágrimas y diréis: cuán ingratos hemos sido con vos y cuán injustos con nosotros mismos. Mirad cómo el ser humano está antes y por sobre todo cuanto le rodea, que es el único ser dotado de libre albedrío y de conciencia. Claramente, de ese libre albedrío han provenido todos los errores, caídas y pecados de la humanidad. Pero son errores pasajeros ante la justicia y la eternidad del Creador, porque luego se impondrá la conciencia sobre las flaquezas de la materia y sobre la debilidad del espíritu. Con ello vendrá el triunfo de la luz, que es saber sobre las tinieblas, que vence al mal, el mal que es la ignorancia. Será por lo tanto el triunfo del bien, que es amor, justicia y armonía. Sobre ese mal, que es egoísmo, libertinaje e injusticia. Debéis saber que no toda la verdad corresponde al ser humano, que de ella solo se debe tomar la parte que le corresponde a cada cual. Oíd la voz de vuestra conciencia. Ella os dará valor para vencer los obstáculos. Es necesario que os hable así, pueblo amado, para que a tiempo reflexionéis y penetréis en un examen minucioso de vuestras obras, pensamientos, sentimientos, palabras y propósitos, dejando que sea vuestra conciencia la que presida esta manifestación y ese examen. Y yo os digo que ya no tarda mucho el triunfo absoluto de la conciencia, obrando a través del Espíritu en la carne. ¿No presentís que después de tanta lucha y tanto combatir, tiene que doblegarse la materia que es humana y pasajera ante la conciencia que es mi luz eterna? Hacia ese punto marcharéis todos sin que os deis cuenta, mas cuando miréis en la tierra el triunfo del bien y de la justicia, entenderéis el porqué de la lucha, de los combates y de la prueba. Con esta preparación quiero contemplaros para que sembréis de buenos ejemplos vuestro camino, dando testimonio de todo lo que de mí habéis recibido y oído. Ante ese altar interior que habrán de postrar espiritualmente los seres humanos para llorar sus faltas, sus malas obras y sus ofensas, arrepentíos sinceramente de su desobediencia. Allí, ante el altar de la conciencia, se derrumbará la soberbia humana, dejando a los seres humanos de considerarse superiores por sus razas.
Entonces vendrán las renunciaciones, la restitución y finalmente la paz, como fruto legítimo del amor y la humildad, de la fe y la buena voluntad. Solo los que oréis y se arrepientan alcanzarán la purificación de su espíritu. Solamente los que renunciéis a vuestras vanidades, a la supuesta superioridad sobre los demás y a su orgullo, lograrán asirse a la barca salvadora. Porque los que se obstinen en sus necedades, los que se aferren a sus errores y estén dispuestos a sostenerlos hasta el final, a pesar de los juicios y dictados de la conciencia, a estos, a sabiendas, se dirigirán hacia el abismo de confusión y de tinieblas, a donde vuestro Padre no quisiera que nadie penetrara. La conciencia es, por tanto, como un espejo en el cual se contempla vuestro espíritu. Yo os digo, ¿no es el tiempo ya en que vosotros os contempléis menesterosos ante ese espejo? Porque he venido a entregaros mi luz, mi palabra sublime, para que nada os haga falta en el mañana. Si uno solo de mis atributos os lo hubieseis negado, no tendría yo derecho a reclamaros los errores que cometéis en vuestra vida. Como habéis perdido mucho tiempo en ocuparos solamente de lo material, alejándoos cada día más de los pensamientos sobre la vida espiritual, como hasta vuestras religiones adolecen de falta de espiritualidad, tenéis una humanidad aletargada, enfermiza y sombría. Y si se sienten enfermos, es por su falta de armonía, así con lo espiritual como con lo material. Lo han alejado de las principales fuentes de la vida, como son la comunicación espiritual conmigo y el contacto con su madre, la naturaleza. Yo no vengo a hablaros de las guerras, ni de las armas fratricidas. Las mejores armas para que el ser humano venza a todos sus enemigos, de poder combatir y de poder defenderse en esta batalla del mundo, que se tiene frente al mal, está a través de vuestra conciencia, a través de vuestro interior, personificándole en vuestro espíritu, al que se ha dado tantos nombres y atributos y formas. Por tanto, no son armas de exterminio, sino de luz, de amor y de progreso espiritual. Se lucha así frente a la tiniebla, la oscuridad. Comprended que si os levantáis a sembrar la semilla de mi enseñanza, ha de ser por ese amor que nazca de lo más sensible de vuestro ser. Mas no volváis a intentar hacer el bien o realizar actos según vuestros propios méritos. Si ellos están inspirados en el temor a un castigo en caso de no hacerlos, porque eso no tiene mérito. Ya no digáis ante mí, ni siquiera ante vuestro espíritu, que no podrá conformarse con pequeñeces. Cuando vuestro espíritu se despoje de la capa humana y en ese santuario de la vida espiritual se recoja en el fondo de sí mismo, para examinar su pasado y examinar su cosecha, muchas de sus obras que aquí en el mundo le habían parecido perfectas, dignas de ser presentadas al Señor y merecedoras de un galardón,
resultarán pequeñas en los instantes de aquella meditación, el espíritu comprenderá que el sentido de muchos actos que en el mundo le parecieron buenos no fueron más que rasgos de vanidad, de falso amor, de caridad no sentida a través del corazón. Por otro lado, si os dejáis guiar por la conciencia, os parecerá que la vida brilla con una claridad nunca antes vista. Y ella será la que os diga a cada quien qué fue lo bueno, lo justo, lo real, lo verdadero que hizo en la tierra y qué fue lo malo, lo falso, lo impuro que en su camino sembró. El santuario de que acabo de hablaros es el de la conciencia, ese templo que nadie podrá profanar, ese templo en el que habita Dios y de donde sale su voz y brota la luz. En el mundo, nunca habéis sabido penetrar en ese santuario interior, porque vuestra personalidad humana siempre procura los medios de evadir la voz sabia que en cada hombre, en cada mujer habita y habla. Os digo que, al despojarse vuestro espíritu de su envoltura, al fin podrá detenerse ante el umbral de ese santuario para disponerse a entrar en él y ante ese altar del espíritu postrarse, oírse a sí mismo, examinar sus obras ante esa luz que es la conciencia, oír hablar dentro de sí la voz de Dios, como Padre, como Maestro y como Juez, a fin de conocer lo que lleváis, todo lo que lleváis de bueno, para conservarlo, y lo que debéis de rechazar para que no podáis llevarlo por más tiempo en el espíritu. Cuando el espíritu sienta que está frente a su conciencia, y ella se hace presente con la claridad de la verdad, ese ser se sienta sin fuerza para escucharse a sí mismo. Quisiera no haber existido nunca, porque ante sí, en un instante pasa delante de su perspectiva, delante de su mente toda su vida, la que dejó atrás, la que poseyó y fue suya, y de la cual ha llegado por fin a rendir. Preparaos desde esta vida para ese instante, para que cuando vuestro espíritu se presente ante el umbral del templo de la conciencia, no vayáis a transformar ese templo en tribunal, porque el dolor espiritual es tan terrible y tan grande, y no hay dolor material que se le parezca. Por tanto, cuando mi luz haya penetrado en todos los corazones, y los hombres y mujeres que conducen a los pueblos, los que imparten enseñanza, y todos los que desempeñan las más importantes misiones, se dejen guiar e inspirar por esa luz superior, que es la conciencia, entonces podréis los unos esperar de los otros. Entonces podréis tener fe en vuestros hermanos, en vuestras hermanas, porque mi luz estará en todos, y en mi luz estará mi presencia, mi justicia y mi amor. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo algunos fragmentos del libro de la vida verdadera. Este libro que lleva por título Humanidad, el ejemplar número 1, editado en México en el año 2008. El libro de la vida verdadera. Fragmentos tomados de las palabras directas de Dios nuestro Señor a través de un intelecto humano que ha sido consagrado y preparado para poder irradiar estas palabras de luz de esperanza, un mensaje de amor, de fraternidad, un mensaje también que puede hacer enardecer los corazones para llevarlos finalmente a la armonía universal.
Damas y caballeros, en esta mañana hemos abierto el abanico de posibilidades. Estamos difundiendo la filosofía de la educación espiritual, filosofía de nobleza, filosofía de alto nivel, filosofía con humanismo, con dimensión social. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les agradece mucho su escucha, su presencia. Cada vez estamos llegando, con el favor de Dios, a muchos lugares del mundo, a diferentes países de habla hispana. Y también tenemos nuestro canal de Meta Religión, con contenido en lengua inglesa para todas aquellas personas que en otras partes del mundo quieren conocer y descubrir el contenido de la espiritualidad. Muy bien, damas y caballeros, pues de esta manera hemos llegado al final de esta aportación, esperando sea de su agrado lo que aquí hemos dicho. Mil disculpas por los errores de dicción, de pronunciación, pero también, como decía Tomás de Kempis o Tomás de Kempen, el gran teólogo medieval alemán, puesto que puedo fallar, significa que no soy perfecto. Y en tanto que no soy perfecto, sé que la perfección no procede ni depende de mí, sino de un ser superior que sí es perfecto. Muy bien, damas y caballeros, excelente día. Hasta la próxima.